Bueno, este video es sobre el código sobre el entrenamiento y las pruebas del ANFIS, donde primero que nada corre un archivo de preprocesado que se encarga de combinar la variable de edad y la del máximo ritmo cardíaco, además de separar en splits el 80% para el entrenamiento y el 20% para las pruebas, y normalizar pues todos los datos con la fórmula de mínimo y máximo. Después de eso guarda las entradas y salidas del entrenamiento y de las pruebas. Crea un objeto con parámetros de configuración para el FIS inicial usando Subtractive Clustering, y se establece un radio de influencia para cada clúster de 0.5. Luego se genera el FIS inicial con los datos del entrenamiento y se crea el ANFIS acá. Luego se establece una cantidad de épocas y se define el conjunto de validación que el ANFIS usará durante el entrenamiento para calcular el error de validación en cada época y guardar el mejor FIS en base a eso. Luego se empezaría a entrenar el ANFIS usando los datos del entrenamiento, donde se calcularía la raíz del error cuadrático medio del entrenamiento y de la validación en cada época, y se guardaría el FIS con el menor error de validación, y se mostrarían pues prácticamente lo que vendría siendo el error del entrenamiento, el error de validación, la mejor época y la raíz del error cuadrático medio más, bueno, el error cuadrático medio mínimo que se tuvo. Se calculan las predicciones de pruebas y entrenamiento generados por el ANFIS. Luego se empezaría a buscar el umbral óptimo, el cual se obtiene en base al mejor F1. Aquí se define un rango de umbrales en los que se buscaría, y el mejor F1, que esta sería una variable donde se almacenaría. Actualmente nomás está serializada. Entonces se empieza a buscar por todos esos rangos de umbrales y se calcularía con los datos de entrenamiento, porque para calcular el F1 se ocupan tener la precisión y el recall, los cuales principalmente se obtiene en base a los de verdadero positivo, falso positivo y falso negativo. Entonces aquí se encargaría de calcularlo y se empezaría a comparar si, si ya hay un F1 con mejor puntaje o no, y se almacenaría tanto el F1 como el umbral al que le corresponde ese F1, y ya nomás se imprimiría. Luego se almacenarían las predicciones del entrenamiento en las pruebas, pero en este caso haciendo uso del umbral, donde aquí en lugar de que sea un score, almacenaría solamente si corresponde o no a alguna de las dos clases. Acá se calculan las métricas del entrenamiento y las pruebas, donde se obtendría lo que vendría siendo los falsos positivos, los verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, como también lo que vendrían siendo la accuracy, la precisión, el recall y el F1, y además el AUC. Y aquí los estaría imprimiendo. Luego se calcularía lo que vendría siendo la validación de la generalización, la cual se calcula con la diferencia del entrenamiento no digo, con el accuracy del conjunto de entrenamiento junto con el accuracy del conjunto de pruebas. Ahí se tendría lo que vendría siendo la diferencia, y esa vendría siendo pues prácticamente el porcentaje de la validación de la generalización, la cual que si esta vendría siendo menor a, digamos, un 10%, consideramos que está bien, no hay ningún problema. Acá en las métricas por clase se vendría siendo pues algo similar a lo que vendría siendo a lo que fueron los conjuntos, pero en este caso con las clases de con y sin riesgo. Se estaría calculando lo mismo y se estaría imprimiendo aquí en la consola. Ahora se generaría lo que vendría siendo la matriz de confusión,
la cual utilizaría las salidas del conjunto de pruebas, las predicciones de la salida pues, del conjunto de pruebas y las terminaría comparando y nos daría esta gráfica de acá. Luego la curva ROC, la cual estaría utilizando las salidas del conjunto de pruebas, los scores del ANFIS para las pruebas y devolvería lo que vendría siendo el, el ratio o cuántos fueron de que los verdaderos positivos y falsos positivos y el AUC, que nos terminaría dando esta gráfica. Por último, la curva de entrenamiento. Por último, la curva de entrenamiento, la cual usaría se me olvidó cómo se llama. Por último, la curva de entrenamiento, la cual usaría la raíz del error cuadrático medio, de la validación del entrenamiento por época y la época con menor error de validación, la cual nos termina dando esta. Aquí como se puede ver, aquí está la línea de la validación y la línea de entrenamiento. Y aquí se marca la mejor época porque es el punto más bajo donde terminó estando la línea de la validación, en base, que es del error. Esto. En cuanto a gráficas, vendrían siendo las funciones de membresía, en las cuales recogerá cada una de las variables y cada una de sus funciones de membresía. Agarrará los parámetros de las funciones de membresía y les calculará su curva gaussiana y los pondrá justamente en su respectiva gráfica. Nos terminaría dando así las funciones de membresías como gráficos. Por último, ya se almacenarían todos los resultados para que se pudiesen imprimir aquí en la consola. Se terminan imprimiendo lo que vendría siendo el accuracy de las pruebas, la precisión, el recall, el F1, el AUC, cuánto tiempo tardó, las reglas difusas que se implementaron y la cantidad de época y la que vendría siendo la mejor época. Por último, para probarlo, pues se pusieron en un arreglo una cantidad de pacientes junto con sus datos, en la cual para cada uno se calcularía lo que vendría siendo el porcentaje del ritmo cardíaco máximo y se le añadiría sus datos, se normalizarían los datos, con el ANFI se les predice generando un score y ese score pues se termina limitando entre lo que vendría siendo del 0 al 1 y recorrería cada paciente comparando su score con lo que vendría siendo el umbral óptimo, que en este caso vendría siendo 0.47, como viene aquí. Por lo que si un score supera el 0.47, se le consideraría como que si tiene riesgo de tener riesgo de problemas cardiovasculares y en caso de que no lo supere, se le va a determinar que no tiene ese riesgo. Entonces aquí ya nomás se muestran los datos. Y sería todo.